Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de un fármaco, una combinación de fármacos en específico, que son inhibidores de la síntesis y reducción del ácido fólico. Esta combinación de fármacos corresponde a sulfametoxazol con trimethoprim. Estos inhiben algunas enzimas necesarias para la formación de folatos. Vamos a hablar, como siempre, de su farmacocinética relevante, sus indicaciones, sus reacciones adversas, eh, las precauciones que debemos de tener con estos fármacos durante el embarazo y algunas interacciones importantes. Entonces, a forma de introducción, pues bueno, hay algunos microorganismos, eh, algunos seres que necesitan eh, producir, que necesitan tener este proceso de forma interna, necesitan producir folatos y son estos los que van a ser susceptibles a el trimethoprim con sulfametoxazol. Estos inhiben en dos pasos escalonados la síntesis de este ácido, el ácido tetrahidrofólico, eh, que como saben son necesarios para la biosíntesis de ácidos nucleicos y para la síntesis de proteínas. Entonces, de esta forma se inhabilita la posibilidad de que estas bacterias pues sigan sus procesos vitales. En el caso de las sulfonamidas, el sulfametoxazol, inhibe este paso de la pteridina y pava a ácido diptopteroico, inhibe esta enzima que se llama la sintasa de dridopteroato, y por otro lado el trimethoprim, este de aquí, eh, modifica, inhibe el proceso de síntesis de eh, el ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico. Entonces, se inhibe la dihidrofolato reductasa. Ustedes podrán pensar, ¿no? Pues es que nosotros también podemos hacer este proceso a través de algunas enzimas parecidas. Sucede que este proceso, esta afinidad por el cambio de ácido dihidrofólico a ácido tetrahidrofólico, ocurre en 100,000 veces menos potencia que es necesario para los humanos. Es decir, se necesita 100,000 veces más eh, fármaco para inhibir este proceso en los humanos. Entonces, eh, tenemos cierto margen de maniobra en la administración de este tipo de medicamentos. Entonces, su mecanismo de acción pues es la inhibición de estas dos enzimas en procesos escalonados para disminuir la biosíntesis de ácidos nucleicos y de proteínas. Los microorganismos sensibles serán los que deben sintetizar su propio ácido fólico. Evidentemente también hay bacterias que pueden usar folatos preformados y entonces estas no se ven afectadas por esta combinación de fármacos. Y esta toxicidad es selectiva hasta cierto punto para las bacterias porque los mamíferos requerimos el ácido fólico preformado, no podemos sintetizarlo y por tanto somos insensibles a fármacos que actúan mediante este mecanismo bajo ciertas circunstancias. Ahorita vamos a ver cuál es el perfil de seguridad y cuáles son las reacciones adversas de esta combinación de fármacos. ¿Cuál es la farmacocinética relevante de esta combinación? Pues bueno, su biodisponibilidad es muy alta, por ahí del 70 al 100%. Se unen muchísimo a proteínas plasmáticas, en específico la albúmina. El sulfametoxazol hasta en un 70% y el trimethoprim hasta en un 44%. ¿Esto por qué es importante?
Esto es importante porque existen otros fármacos que también se unen a las proteínas plasmáticas. Y si nosotros administramos trimethoprim con sulfametoxazol al mismo tiempo que otros fármacos que se unen a proteínas, entonces estos los van a desplazar. ¿Y qué sucede si se desplaza el fármaco de su unión a proteínas plasmáticas? Pues va a haber una mayor cantidad de fármaco libre y como ustedes saben, el fármaco libre es el que puede hacer interacción con sus blancos farmacológicos, ¿no? Entonces, esto puede modificar aspectos farmacodinámicos en la coadministración de medicamentos que se unen de forma importante a proteínas plasmáticas. Atraviesan barreras biológicas. Evidentemente, las que nos interesan, bueno, todas, pero la barrera placentaria es vulnerada por estos fármacos y alcanzan la circulación fetal. Su metabolismo es hepático hacia la acetilación. Eh, Alguna fineza, el sulfametoxazol es sustrato y también es inhibidor del citocromo CYP12-9. Eso, pues, evidentemente nos pone en alerta con respecto a la coadministración, la administración al mismo tiempo de fármacos que se metabolicen a través del citocromo CYP12-9. El trimethoprim, por otro lado, es sustrato de P-glicoproteína. Recordar este proceso de paso a través de las membranas, a través de transportadores, como la P-glicoproteína, el trimethoprim es sustrato de este transportador, y también de otros transportadores como es el OCT1 y el OCT2. Esto es importante porque tenemos fármacos que pueden interferir con o inhibir alguno de estos transportadores y pueden guiar hacia la acumulación del trimethoprim. Además de esto, este es inhibidor del citocromo 12-8 y también del transportador OCT2. Entonces, son circunstancias que tenemos que tener en el radar al momento de la coadministración de medicamentos con trimethoprim y sulfametoxazol. Estos se eliminan por vía renal y también alcanzan concentraciones altas en la orina. Esto puede ser alguna desventaja porque cuando la orina tiene condiciones ácidas, suele precipitarse y formar cristales. Y estos cristales dañan a toda la vía de eliminación renal. Entonces, tenemos que tener cuidado de que si nosotros administramos trimethoprim con sulfametoxazol, no tengamos la posibilidad de tener orina de estas características. ¿Para qué sirve el trimethoprim sulfametoxazol? Los que revisen este tema del Goodman, pues podrán ver que pertenece a un apartado que en específico evalúa cuáles son los fármacos útiles en el tratamiento de infecciones de vías urinarias, pero podrán darse cuenta que por su perfil, ¿no? Aquí hay algunos estreptococos piógenes y algunos otros fármacos algunos otros microorganismos que son prevalentes en sinusitis aguda. Entonces, son posibilidades para el tratamiento de estas circunstancias. Evidentemente, como en todos los antibióticos, hemos observado que ha existido un proceso de adaptación evolutiva por parte de las bacterias y entonces han surgido resistencias. Y en la actualidad solamente hay actividad potente contra Haemophilus ducreyi, nocardia, Klebsiella y algunos aislados de Neisseria meningitidis y Shigella. Entonces, estos dos, por lo general, han exhibido resistencia como Escherichia coli en algunos pacientes que tienen infecciones graves, que son tratados en las unidades de terapia intensiva.
Entonces, aunque de forma general lo damos para infecciones no complicadas de vías urinarias, tenemos que tener cuidado y tener la cautela de explorar si los microorganismos que están presentes en algún paciente que tenga este tipo de infecciones, pues son susceptibles al trimetoprim y al sulfamethoxazole. ¿Qué pasa con el perfil de seguridad? Las reacciones adversas de estos fármacos, esta combinación de fármacos. Pues los más comunes se caracterizan por hipersensibilidad de tipo cutáneo, ¿no? Enrojecimiento, la salida de rash. También exhiben fotosensibilidad, es decir, si se exponen al sol, igual se ponen rojos. Hay una circunstancia específica que tiene que tener cuidado, sobre todo al inicio de la vida, en los recién nacidos, que pueda haber encefalopatía tóxica, una circunstancia que se denomina kernícteros. Esto se debe a que como el trimetoprim y el sulfamethoxazol se unen con tanta avidez a las proteínas plasmáticas, desplazan a las bilirrubinas y las bilirrubinas atraviesan la barrera hematoencefálica en este periodo, en el recién nacido, y entonces causa esta encefalopatía tóxica vinculada al aumento de bilirrubinas en el sistema nervioso central. Entonces, evidentemente, tenemos que tener cuidado. En pacientes que tienen deficiencias de folatos, si nosotros administramos trimetoprim y sulfamethoxazol, podemos precipitar la aparición de megaloblastosis, de leucopenia o también de trombocitopenia. Es decir, se van a alterar la producción de estas líneas celulares por falta de folatos. Y también pueden producir alteraciones en la función renal en relación a la formación de cristales, por lo que ya dijimos que se precipitan en la orina ácida, y también en sujetos que tienen muy pocos líquidos, que están deshidratados. Entonces, podemos afectar la función renal de forma importante en sujetos deshidratados y en pacientes que tengan problemas ácido-básicos y la orina esté demasiado ácida. Con esto que les acabo de decir, con las alteraciones en el recién nacido, pues evidentemente durante el embarazo, el trimetoprim y algunas sulfas, pues aunque no existen evidencias claras, documentadas, que les den una categoría específica en el ranking de consideraciones durante el embarazo, pues la opción o la posibilidad de administrarlo en este periodo, pues debe de tener cautela absoluta, ¿no? Imaginen que se administran algunos de estos medicamentos al final del embarazo y entonces podemos propiciar estas alteraciones en el neonato. Evidentemente también en la lactancia, pues tenemos que darlo con cautela por las mismas razones. Podemos desencadenar encefalopatía vinculada al desplazamiento de bilirrubinas de las proteínas plasmáticas en una barrera hematoencefálica que no está completamente madura, ¿no? Entonces, tenemos muchas otras opciones antibióticas, además del trimetoprim y sulfamethoxazol, que podemos usar durante el embarazo, a menos de que el riesgo y el beneficio justifiquen su uso. ¿Qué interacciones ustedes imaginan que puede tener el trimetoprim con sulfamethoxazol? Pues evidentemente, todas las que ya dijimos, que están relacionadas a los citocromos, las que tienen que ver con los transportadores, y además, pues bueno, este aumento de bilirrubinas libres por su unión a las proteínas pueden causar el kerníterus en los niños. Y también puede haber hipersensibilidad cruzada, es decir, las reacciones eritematosas alérgicas con otros diuréticos tiacídicos y con sulfonilureas
que comparten estructuras químicas. Entonces, tenemos que estar pendiente tanto de las interacciones de tipo de biotransformación como estas que tienen que ver con la conformación en el espacio desde el punto de vista estructural. Entonces, esta es la combinación de fármacos que pertenecen a esta clasificación. Entonces, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto lo podemos dilucidar a través de estas vías de comunicación. Muchísimas gracias.